Hola y bienvenidos al piloto de la nueva serie del Hardcore semanal. Así es, voy a estar intentando crear un nuevo episodio cada semana, lo que es de forma irónica algo nuevo para mí, al menos en términos de disciplina. La verdad, conociéndome, es muy probable que esta serie dure unas semanas antes de que la olvide por completo y me dé cuenta del fraude que soy. Pero bueno, luego de esa introducción tan pesimista y al mismo tiempo realista, llegó la hora de explicar de qué tratará esta serie, o para ser más exacto, el primer episodio de la misma. Como objetivo actual, lo evidente sería buscar una cama para evitar pasar la noche a la intemperie o meterme en algún hueco oscuro. Posteriormente voy a buscar una aldea, pero la verdad creo que la esencia de esta serie es la experiencia hardcore de forma pura, lo que significa que trataré que la edición sea mínima para que las personas puedan ver por completo el progreso de esta serie. Lo que implica que la excusa de esto lo hice fuera de cámara carecerá de lógica y la verdad es que nunca le he visto sentido. Digo, comienzas una serie pero terminas haciendo todo fuera. Digo, comprendo que esto podría ser llevado a cabo principalmente para respetar el tiempo del usuario, pero al final de cuentas trabajamos para YouTube, una plataforma que se debería enfocar principalmente en videos. Aunque el mercado apunta en una dirección contraria, debido directamente a la popularidad de TikTok, una plataforma que premia el contenido rápido y que al final no aporta nada más allá de que te sientes más tonto y no aprendiste absolutamente nada. Y por si fuera poco, también se encarga de destrozar por completo tu atención ante cualquier tema. La verdad es que a mí me cuesta incluso mirar una película sin de pronto tener el impulso de mirar mi dispositivo cada 5 minutos, y es algo bastante molesto de hecho. Pero bueno, dejando de divagar, la verdad es que voy a hablar directamente sobre este proyecto, ya que creo que es algo que se va a convertir tarde o temprano en algo bastante personal de hecho. No os voy a mentir, yo creo que será bastante interesante ver cuántos episodios terminaré haciendo antes de romper la regla de un episodio cada semana. De hecho, diría que no le tengo mucha esperanza a la misma, ya que como dije al comienzo, no tengo la disciplina para hacer esto, pero voy a tratar de esforzarme lo más que puedo porque de verdad creo que ese es un proyecto que vale la pena en todo sentido. Y creo que no hay muchas series actualmente que sean similares a estas, que puedan sentirse completamente auténticas. Además, este contenido podría entrar en la categoría de gameplay comentado, aunque no esté hablando del mismo, ya que directamente es eso, es un gameplay con comentarios de fondo. Aunque bueno, la mayor diferencia entre esta serie y la serie de survival normal, que tratará de ser más enfocada en el lado técnico, es que directamente aquí, bueno, intenté leer un guión al comienzo y me di cuenta de que no estaba funcionando y no se sentía para nada normal. Si tuviera que dar un ejemplo de cómo se siente actualmente leer un guión para ese tipo de videos, sería algo como tener que leer frente a toda la clase, solo que esto es detrás de una pantalla, lo que prácticamente lo convierte en una clase virtual. Pero bueno, hablemos directamente sobre lo que ahora nos concierne, y es que además de craftear una cama tenemos que buscar una aldea para poder quedarnos ahí durante todo el tiempo necesario y luego crear una base que sea mucho más grande y adecuada para nuestros estándares. Y luego veremos qué hacemos, la verdad no me quiero arriesgar mucho como estoy en hardcore. Y además, pues si me muero tendría que volver a comenzar todo desde cero y no es la idea. Aunque claro, en episodios más avanzados evidentemente tomaré mucho más riesgos. La idea principal es pasarse el juego, matar a la dragona, pasarme una raid y ese tipo de cosas típicas de youtubers si lo piensas. Cosas que no están del todo mal, pero realmente no se siente como si ofrecieran nada nuevo. Al final de cuentas cada nueva serie tiene su propia esencia, pero todas siguen un formato muy similar, que es simplemente comenzar a jugar y narrar en plan, estoy talando madera y bueno, sí, estoy viendo tu gameplay, sé que estás talando madera, ¿sabes? Aunque bueno, creo que si las personas siguen tomando el mismo tipo de formatos porque debe funcionar y el algoritmo le debe gustar, la verdad es que yo no veo nada de lógico. Es como esas personas que colocan
el nombre de lo que están haciendo en la miniatura y también en el título, y luego hacen una introducción aún más larga sobre el mismo, y luego de pronto aparece su editor a colocar aún más edición explicando lo que están haciendo. Es como si trataran al espectador como muy tonto para que al final de cuentas terminen haciendo exactamente lo que dijeron que iban a hacer. Y no lo entiendo, la verdad. Creo que las personas pueden fácilmente leer un título o simplemente mirar la miniatura y ya está. No hace falta tanta introducción ni enrollarse tanto con el tema cuando ya sabes exactamente a lo que vas. De lo contrario, no le darías clip al video en primer lugar. Se siente como si una persona tuviera que masticar tu comida para que te sientas más cómodo, como ese tipo de pintura en juegos de PlayStation que te dicen exactamente lo que tienes o puedes hacer. Entiendo que estás enfocado en todo el público, pero si los desarrolladores crean ¿cómo decirlo? Un acertijo específicamente para demostrar inteligencia, entonces creo que deberías darle la oportunidad a esos mismos jugadores de demostrar que efectivamente saben cómo respirar. Aunque claro, también está el público para nada objetivo, que es gente normal que simplemente quiere desestresarse después de una noche de trabajo y que viene aquí a jugar videojuegos y que se frustra cuando no entiende nada de lo que está pasando. Son cosas completamente comunes y corrientes por las que tarde o temprano todos vamos a tener que pasar. Si es que no estamos pasando ahora, ya que, por ejemplo, cualquier trámite burocrático involucra una cantidad absurda de tensión y muchísimo papeleo, citas y demás tipo de cuestiones que directamente nos superan. Pero definitivamente la parte más irónica de todo este asunto es que muy probablemente nuestros padres tuvieron que pasar por situaciones generalmente similares con sus abuelos y sus abuelos con sus padres. Y así consecutivamente parece que estamos atrapados en un bucle del que todos somos conscientes, pero que nadie hace nada para detenerlo, ya que realmente no infecta de forma directa todo lo que conocemos y sabemos. Es como si cada generación fuera más capaz en cuanto a temas digitales, pero cada antigua generación fuera mucho más capaz en cualquier cuestión técnica y obviamente en cuestión de oportunidades. Por ejemplo, adquirir una casa antes en teoría era mucho más fácil que ahora, ya que, bueno, tenemos que lidiar con muchos problemas, entre ellos la violencia, que literalmente hace que los precios se disparen o disminuyan demasiado a un punto en el que todo se vuelve ridículo, y directamente otras cuestiones como la inflación, la pobreza extrema, este tipo de cuestiones que directamente nos destrozan de forma sistemática y realmente podríamos señalar específicamente un partido o simplemente admitir que somos pésimos tomando decisiones. Es como cuando alguien apuñala a otra persona y en lugar de culpar directamente a la persona que apuñaló a la otra persona, deciden señalar al fabricante de cuchillos porque sus cuchillos matan gente cuando en realidad somos nosotros los que nos estamos matando a nosotros mismos. Pero bueno, dejando de lado la filosofía barata, voy a cambiar de tema porque la política no es algo que siempre haya sido de mi interés o que generalmente tenga una buena connotación generalmente en cualquier aspecto. Siento que la política politariza, bueno, generalmente tiende a extremizar a cualquier persona, grupo o individuo a un punto en el que el diálogo se vuelve imposible. Diría que es algo preocupante, pero cada vez es más normal y la verdad no es nada nuevo bajo el sol. Pero bueno, volviendo al juego, es bastante interesante que ya haya conseguido carbono en la superficie y la verdad he notado que esta semilla es muy variada en temas de biomas. No la seleccioné por nada en específico, de hecho es una semilla aleatoria completamente. Creo que les voy a dejar la misma en la descripción y tal vez en algún comentario fijado. Ya saben, solo por si a alguien le interesa, no sé, comenzar una serie o visitar la misma en algún momento. Sería raro, pero nada nuevo. Sí, creo que ya te diste cuenta que no tengo más temas para divagar en lo absoluto, más allá de que, bueno, oficialmente he pasado mi primera noche en este mundo. Nada mal. La verdad esperaba meterme en algún hueco porque, bueno, ya saben, siempre las primeras noches tiene que ser en un hueco oscuro o una cueva, que es prácticamente lo mismo, de hecho.
Solo que una cueva es directamente mucho más enorme y es más probable que encuentres tanto minerales de interés como mobs hostiles, evidentemente. Aunque fue una excelente idea como conseguir una cama, perdón, de forma inmediata, ya que, bueno, la noche tiende a ser bastante hostil en superficie y la verdad es una gran diferencia poder dormir desde el comienzo y así evitar toda clase de problemas. Aún no veo ninguna estructura que me haga, no sé, pensar que debo quedarme ahí como una aldea, como ya lo había dicho, pero amigos ya tengo comida cocinada, que en este caso se trata de cordero. Por cierto, sé que tal vez te preguntas qué va a pasar con la otra serie que es Lovecraft. Esta va a seguir de forma habitual, así es, de forma totalmente espontánea y sin avisar en lo absoluto, que es otra forma de decir espontánea si lo piensas. Y sí, va a seguir de forma rutinaria, no va a haber mucho cambio. La idea de que todo sea más técnico se va a conservar en lo absoluto y pues nada, vamos a seguir intentando hacer que esa serie despegue. Le está yendo bien en cuanto a números, pero la verdad es que me quedé sin ideas de forma muy rápida y eso lo van a notar en el último episodio que se va a subir. No me refiero a que sea el último de la serie, sino que directamente se nota muchísimo que no tengo nada más que hacer. Digo, sí hay cosas que me encantarían, como visitar el Eden, conseguir elitras, totems y todo lo demás. Pero por el momento eso es más complicado de lo que pensé que era. Digo, ya tenía una serie antes, ya lo había hecho antes, pero parece que mi memoria borró por completo ese conocimiento, como si no hubiera tenido importancia, y la verdad, pues no lo tiene. Estoy hablando de un juego de cubos. Pero bueno, supongo que algún día me meteré en algún, no sé, torneo importante y tal vez lo ganaré y entonces diré, sí, sí tenía importancia después de todo. Cambiando de tema, no sé si se enteraron de la noticia de que Warner Bros. Va a ser adquirida. La verdad es que los dos candidatos más cercanos es, bueno, Paramount y Netflix. Yo creo sinceramente que no debería irse con ninguna de las dos. Ambas tienen una fama de ser muy infames. La verdad es que Netflix es pésima manejando IPs que de forma irónica son muy reconocidas, pero que por alguna razón terminan siendo canceladas de todas formas. Y Paramount es literalmente lo contrario, si algo le funciona tiende a exprimirlo de una forma muy absurda y en cierto punto innecesaria. Como ejemplo Bob Esponja, que hasta el momento todos sabemos que ya debería estar muerto ese personaje desde hace muchísimo tiempo. Aunque bueno, es obvio que Bob Esponja sigue siendo un personaje muy rentable. Al menos eso es lo que debería parecer, porque de lo contrario no tendría sentido seguir y seguir cuando todo el mundo sabe que ya es demasiado. Incluso le sacaron un show a Patricio, uno de los personajes más cuestionables actualmente, de verdad. O sea, hay muchos personajes de Bob Esponja. Incluso habría preferido una versión, no sé, más adulta con Calamardo, que de forma bastante irónica es el personaje más identificable actualmente. Sí, un tipo adulto que está amargado por la vida. Sí, es prácticamente el día a día de cualquier persona. Aunque la verdad, ya siendo más sincero y mirando toda la marca de Nickelodeon, creo que ya debió haber estado muerta también hace demasiado tiempo. Tiene muchísimas IPs que fueron reconocidas en su momento, pero que no ha sabido manejar de forma adecuada, o que ha intentado incluso, no sé, llevarlas un poco más a la actualidad, pero también de forma muy errónea y errada. En ese punto creo que la compañía necesita una nueva dirección, pero como Bob Esponja sigue siendo, supongo, el éxito que siempre ha sido, entonces van a seguir explotándolo hasta que, no sé, el sol explote en cientos de miles de millones de años. Pero bueno, volviendo a la que es dueña de Nickelodeon, Paramount, hablemos directamente sobre la situación de su sistema de streaming. ¿No han sentido que desde su salida no ha destacado en absolutamente nada? Me refiero a que literalmente no hay nada que te haga decir, ok, por esto única y exclusivamente vale la pena. Es como si el servicio de streaming estuviera muerto desde su nacimiento, o como si alguien ni siquiera se estuviera esforzando y solo estuviera llevando todo lo que se grabó en televisión para el servicio. Y la verdad es que, bueno, eso está bien porque no se pierden ciertos programas, pero en ese punto
¿Por qué lo harías? Digo, solo piénsalo, su mayor competidora es HBO, por ejemplo, que bueno, si adquirían Warner Bros. Sería suya, lo que en definitiva les daría una gran ventaja en la industria del entretenimiento, pero actualmente, ¿qué tienen a destacar ellos por sí solos? Misión Imposible, ¿y qué más? ¿Saben dónde está lo irónico? Luego de hacer una simple búsqueda iba a decir Destino Final, pero esa también pertenece a Warner, por lo que en definitiva la adquisición de esa compañía le daría muchísimo margen de ganancia. Literalmente hablamos de, bueno, todo DC Comics, que literalmente incluye las IPs más famosas de superhéroes, o sea, sí existe Superman y, bueno, Batman evidentemente, dos personajes que ya son icónicos en la historia de los cómics y en las películas tal cual. Y bueno, también está la competencia, ¿no? Podría ser Spider-Man o los Avengers, que fueron un éxito en su momento, pero que Marvel no ha sabido manejar actualmente. Y es una situación bastante desastrosa porque, bueno, yo no fui un gran fanático de sus películas en su momento y hasta la fecha no lo he sido. No soy un gran fanático de películas que involucren verte 24 anteriores para poder entender solamente una. Y al final va a envejecer bastante mal porque las personas no se van a querer ver 20 películas antes solamente para entender una exactamente. Es algo como lo que me ocurre con Star Wars. No es que no sienta que no valgan la pena, simplemente que es demasiado complicado. Y siempre lo he pensado, si algo necesita una línea cronológica es que algo estás haciendo muy mal. Pero ahora hablemos de la otra opción, Netflix, la reina en crear productos basura y en no valorar los que realmente valen la pena. Así es, me refiero a Inside Job. De verdad, era un programa increíble de animación que trataba de conspiraciones y lo cancelaron. ¿Y que nos dieron en su lugar? Otra temporada de Beat Mouth. Llámame loco, pero nunca he visto, ni he conocido, ni tampoco creo que exista un solo fanático de Beat Mouth en esta comunidad o en ninguna otra. La verdad, es muy absurdo como esto no solamente le ha pasado a este tipo de shows, sino también a muchísimos otros. Me gustaría comenzar a darles una lista, pero literalmente sería tan larga que podría abarcar el resto del video, lo que en definitiva no es una buena señal. Además de que, bueno, vamos a ser completamente sinceros. Si Netflix adquiriera Warner Bros., probablemente crearía muchísimo contenido de la marca de DC Comics y muy probablemente tendría un estándar de calidad bajísimo a un punto en el que directamente no me sorprendería ver a, no sé, a Joker peleando en una serie infantil donde dicen Sigma o algo así. Y ahí es en donde se encuentra otro gran detalle y es que las compañías no entienden directamente a su público, al menos no todas, evidentemente siempre hay una que otra excepción como Steam y los jugadores de PC, pero en el caso de Netflix es, bueno, es exactamente lo que esperas que es es un gran triángulo en el que los únicos que tienen una verdadera opinión parecen ser los accionistas, que bueno, evidentemente son los que tienen más criterio porque son los que colocan el dinero. Y el usuario, bueno, el usuario puede hacer los hashtags que quiera y hacer las pataletas que quiera, pero al final de cuentas, si Netflix decide cancelar algo, lo va a hacer y no vas a hacer nada al respecto. E incluso si lo haces, van a pasar por encima de ti de todas formas. Pero bueno, luego los ves en Twitter diciendo lo mucho que aman la animación. Sí, claro. ¿Amas la animación o los recursos que esta puede generarte? Y sí, lo reconozco, estoy enojado. Puede que la segunda temporada de Isaiah no fuera la mejor y que esa se encontrara sobrecargada de chistes de mal gusto, pero aún así la serie tenía demasiado potencial y todos lo sabemos. Digo, venía del creador de Gravity Falls, la única persona que nos ha entregado un show decente de Disney en los últimos 10 años. Y encima de todo, la historia quedó abierta. ¿Cuál es el punto? No puedes dejar una historia abierta si ya no vas a sacar más temporadas. No puedes ser tan cutre, Netflix. Bueno, sí puedes porque ya lo demostraste, pero no deberías. Pero ¿saben qué es una de las cosas que en definitiva más me molesta de este caso? Es el hecho de que ya se había confirmado una tercera y cuarta temporada. ¿Cuál es el punto en ese caso de decir a los creadores originales
que tienen confirmada una tercera y cuarta temporada, si vas a terminar cancelándolo todo de última hora? No tiene sentido, es una completa falta de respeto y profesionalismo. Y sí, puede que te la esté diciendo esto un tipo que juega Minecraft desde su teléfono y hace ediciones todas cutres. Pero aún así, este pequeño perdedor sabe la diferencia entre hacer algo bien y ser un maldito desgraciado que literalmente hace lo que quiere cuando quiere, solamente por recursos económicos. Hermano, ya eres una compañía gigantesca. Estabas a un solo año de adquirir a una de las compañías más grandes de la industria con 100 años de legado. Y aún así sigue siendo la misma compañía egoísta de siempre. Y eso es algo muy molesto en general. Y eso lo comento como usuario, lo comento como animador. No, no es cierto, no soy animador, pero estoy en proceso. Algún día lograré lo que yo estoy diciendo en este video y lo recordaré. No, no es cierto, se me va a olvidar en una hora, pero bueno, al menos ya quedó registrado, ¿no? Pero bueno, la verdad si yo fuera actualmente el CEO de Warner Bros. No elegiría ninguna de estas dos. Y bueno, también está la tercera opción, ¿no? Los inversionistas árabes que actualmente quieren comprar todo lo que esté a la venta. La verdad tampoco es una buena opción en lo absoluto, ya que bueno, ambos sabemos que no tienen fama de ser muy queridos, muy humanos, muy amigables y sobre todo muy artísticos. Sí, o sea, es normal que en su país, bueno, ya saben, ¿no? Al estilo mexicano digas algo que no les gusta y tada, desaparecido. Aunque bueno, ese no es tema de chiste en ningún sentido. Estoy seguro que allá afuera debe haber cientos de madres, padres, hijos incluso, que deben estar buscando a sus seres queridos cuyo mayor crimen fue encontrarse en el momento incorrecto con la persona errónea. Y la verdad, no es justo. No es justo en ningún sentido que ese tipo de situaciones se haya normalizado a este punto en el que literalmente a nadie le importa o la gente solamente se enfoca más que nada en, mira, bloquearon en la calle, que desconsiderados. Sí, no, no sé si fuera ese el tema. Digo, solo piénsalo, si tú perdieras, bueno, literalmente desaparecieran una de las personas que más te importan en esta vida, estoy seguro que tú también estarías bloqueando una calle. Por más que no haya correlación entre ambos temas, es evidente que la frustración de que los gobiernos simplemente te den la misma respuesta una y otra vez, que es abriremos una carpeta de investigación que al final nunca lleva a nada. Hay cientos de desaparecidos en esta nación y en muchas otras y literalmente pasan las décadas, no pasa nada. Llegan nuevos gobiernos, prometen lo mismo de siempre y sigue sin pasar nada. Y la verdad no sabría qué decir sobre ese tema. Es un tema bastante tenso y la verdad lo único que se le puede hacer en ese tema es buscar, salir, pelear, intentar hallar una respuesta. Y aún así, eso también te genera peligro, te genera amenazas de muerte. Ha habido casos de asesinatos de personas que directamente se dedicaban a esto simplemente porque se encargaban de asegurarse de encontrar a personas que estuvieran en esa misma situación, en, no sé, en terrenos baldíos, en mitad del desierto. Y la verdad, el gobierno no ha hecho nada tampoco por estas mismas personas. No solo es que no han sido capaces de encontrar esas mismas personas desaparecidas, sino que tampoco son competentes para asegurar la vida de esas mismas personas que están buscando a sus seres queridos. Y cuando lo intentan, bueno, tampoco funciona. Ya tenemos por ahí el caso de Carlos Manson, un político que literalmente estaba rodeado de policías y aún así fue asesinado en mitad de una plaza pública. ¿Cuál es la explicación para eso? No la hay. El gobierno hizo lo que siempre hace, culpó a los policías que no fueron capaces de cumplir su labor y ya está. Lleva uno que otra prisión y a seguir con tu vida, ¿no? Pero esto se va a repetir una y otra vez y la respuesta siempre va a ser la misma. Buscar un archivo expiatorio que ande por ahí y seguir adelante. Hemos llegado a un punto de normalización de este tipo de situaciones en el que ya directamente no importa. Es otro día más, es otra noche más.
Vi a muchísima gente en Twitter decir que esto era indignante, que alguien debería parar ese tema, pero estoy seguro que esas mismas personas van a olvidar ese tema cuando, no sé, salga el nuevo meme de gatito. Y es cuando te das cuenta de que tal vez al final nada importa. Pero la verdad es que esa también es una gran falacia, porque si nada importa, entonces ¿por qué seguir con vida? Y de forma muy irónica es la misma respuesta a la que llegó el creador del nihilismo. Yo creo que al final de cuentas el sentido de la vida siempre va a ser el que tú elijas. Y eso nadie te lo va a quitar. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. No encontré la aldea, lamentablemente. Pero tal vez en el próximo episodio de la próxima semana tenga mucha más suerte. La verdad es una forma muy tétrica de terminar un episodio.